tal, muchachos? Bienvenidos a un nuevo video para YouTube. En esta ocasión estaremos reaccionando al nuevo documental de Garavito publicado por La Liendra. Como ya sabemos, este personaje es uno de los mayores asesinos en la historia de Colombia, o quizás el mayor asesino en la historia de Colombia. Hay mucho que ver en este documental, así que sin nada más que decir, muchachos, vamos a ver esto. Este documental es meramente educativo y busca informar y generar reflexión sobre el cuidado de los niños desde una mirada humana y profesional. Las escenas fueron registradas con consentimiento y respeto, sin mostrar sangre ni imágenes explícitas. No pretende ofender creencias ni valores. Su único propósito es mostrar la realidad de este caso con dignidad y veracidad, invitando a valorar la vida y el tiempo. 1990. Yo sé que ese documental nos va a sorprender de muchas maneras, parce. Qué miedo, marica, esa escena. Un niño vendiendo periódicos. Esa intro quedó muy chimba, parce. Parce, esa intro quedó muy monstruosa. Y saber que todo lo hicieron con IA, pero quedó muy chimba esa intro, ¿para qué? Yo creo que también nos vamos a encontrar como con, no sé, como con hechos como muy impactantes. Por lo que veo, estas son imágenes reales. Las lágrimas que acabas de ver y los llantos que hace unos segundos tocaron tus tímpanos son del abusador, del asesino. Imagínate entonces cómo fueron los de las víctimas. Severa escenografía también. O sea, el trabajo que La Liendra le mete a esto es de otro nivel, parce. O sea, nomás pillen como el lugar donde graba, donde habla, donde da la información. Es muy chimba, parce. Es mucho trabajo detrás de esto. Y trataba de metérmelo toda la boca, hermano, hasta el punto de hacerme. Él era feliz con todo eso. Él me decía que le tenía que cogerlas y apretárselas y jalárselas. Lo que este hombre vivió y nos contó no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Y lo más turbio de este asunto es que entre lo peor le fue bien, ya que más de 200 niños no la pudieron ni contar. Esta zona de acá, más o menos, ¿cuántos cuerpos pudieron encontrar en todo ese terreno? Sí, se encontraron entre 11 y 12 osamentas. Osamentas, no sé qué son osamentas. Yo salgo de la duda. Osamenta, esqueleto del ser humano y de los animales. Vale, ya sé qué es. La misma pregunta nos hacemos nosotros. ¿Por qué asesinar y matar a más de 200 niños? Pónganse cómodos porque hoy vamos a tratar de responder a esa pregunta. Y vamos a sumergirnos en los pensamientos más profundos del mayor asesino serial del mundo. Qué miedosos. El Claro que muy personaje chimba, del la cual verdad. les voy a hablar hoy es alguien común y Todas corriente, esas escenas con IA quedaron chimbas. como tú y yo. Pero con una gran diferencia, es que nosotros decidimos disfrutar la vida. Él decidió Bien, ahí le está grabando la escenita con los libros, que según entendí, esa escena de los libros es porque a Garavito le gustaba leer bastante. acabar con ella. Y no hablo de la suya. 25 de enero de 1957, en el pueblo de ¿El Génova, nacimiento? Quindío, nació un niño llamado Luis Alfredo. Es conocido como Garavito. Garavito. Papá.
Fue el primer hijo de 7 hermanos, o sea, el mayor. Su paso por el colegio fue muy corto, pero difícil, ya que desde temprana edad sufrió demasiado bullying por sus anteojos y porque sus compañeros, al llamarse Garavito, le decían Garabato, lo que causó que llegara solamente hasta quinto de primaria y se saliera de estudiar. En su casa... Marica, es que muchas personas que son así, o sea, muchas personas que se convierten en lo que se convirtió Garavito es causa de todos los maltratos de tal vez su infancia. La situación era peor. Su padre golpeaba a su mamá y con él era muy violento, dicho por sus propias palabras. Sí, bajo la violencia. Yo siendo un niño me daba miedo oírlo hablar y yo me escondía bajo de la cama. Él tenía una correa que nunca se me va a olvidar, y esa correa con él nos pegaba duro y nosotros no podíamos, digamos, jugar ni nada, éramos totalmente... No, parce, y es que en esos tiempos la violencia era parte del día a día en Colombia, la verdad. No puedes hablar como niño, ¿sí me entiende? Y entonces él me gritaba unas palabras muy duras. En su adolescencia vivió lo mismo que en su adultez hizo vivir a más de 200 niños, con la diferencia de que esta vez el abusado fue él. A mis 12 años... Sí, pillan lo que les decía, parce. Todos esos sucesos lo marcaron tanto que tal vez su única salida, como su único escape, o su único desahogo con la sociedad, pues era hacer lo que hizo. No lo estoy justificando, claro está, ¿no? Porque después no vayan a llover las putazos. Perdón, creo que ya a los 13 años fui víctima de violencia por parte del mejor amigo de mi hogar. Un hombre muy religioso. Él es Garavito. Mucho tiempo después, junto a su familia, se fueron a vivir al Valle del Cauca, donde de nuevo será abusado por alguien más. Pero aunque se repite el proceso del abuso, esta vez va a ser muy distinto a la primera, porque quien abusó de él no podrá contarlo. Cuando yo... Creo que sí, este es Garavito. Un financeo, ¿no? A través de unos sicarios, y mando a matar a esta persona, y ya perdí yo como que el control, ¿sí me entiende? Al año completico. Garavito empieza a leer libros de magia negra y a tener conexiones muy fuertes con el diablo y la brujería. Llegó hasta un punto en el que hasta su alma la vendió. Veo yo cómo se manejaba la tabla Ouija y empiezo yo a meterme en las profundidades del satanismo. Y yo vi en esa obsesión que tenía por poder y por dinero, que esa era como una opción muy buena. Marica. Por eso es la poderosa frase que dice que los monstruos no nacen, se crean. Creo que dice esa frase. algo así, ustedes me entienden. Y opté por vender el alma al diablo. Y resulta que al yo hacer ese pacto, oigo una voz. En ese momento se corren las cortinas, se me para el pelo y entro en una psicosis y oí una voz que me decía que qué quería. Y yo le dije, quiero poder. Y dijo, ¿me quiere servir? Le dijo, quiero servirle a usted, le vendo mi alma al diablo. Y así fue que yo, en octubre del año 92, estando en la ciudad de Cali, siento que algo se me posesiona y oigo una voz que me indica que me fuera para Jamundí y cometo mi primer homicidio. Empezamos fuerte. Inicia la tétrica y aterradora historia del mayor asesino serial del mundo. Un hombre que, si lo comparamos con algunos sucesos que han pasado en el mundo, en los cuales se han perdido muchas vidas, las víctimas... Parce, lo vuelvo a repetir, se ve la escenografía de locos. O sea, el lugar donde este man graba los clips son de otro nivel, parce, ¿para qué? Pero de Garavito estarían por encima de ese suceso. Vuelo 22-16 diciembre del 2024. El 29 de diciembre del 2024, un avión de la aerolínea Jeju Air se estrelló al aterrizar en el aeropuerto internacional de Muan, en el suroeste de Corea del Sur. El vuelo 2216, un Boeing 737, venía desde Bangkok, Tailandia, con 181 personas a bordo. Durante la maniobra de aterrizaje, el avión sufrió una emergencia tras un posible impacto con aves, lo que obligó a un aterrizaje sin el tren de aterrizaje desplegado. La aeronave se salió
salió de la pista, chocó contra un muro y se incendió. En el accidente murieron un total de 179 personas. Sí, supuse que era este vuelo. Ya había visto esto. Sí, yo sabía que era este vuelo. Madre. 175 víctimas. Bueno, pero pregunta seria. ¿Esto qué tiene que ver? Vamos a mirar. Porque bueno, si el vuelo tan ya lo había visto y eso, pues el video sobre este vuelo, ¿no? Pero no entiendo qué tiene que ver con esto. Con Garavito. A ver. Era como una metáfora sobre el número de víctimas. Garavito más de 200 víctimas. El 29 de octubre del 2017, en Las Vegas, Nevada, ocurrió uno de los tiroteos más letales en la historia moderna de los Estados Unidos. Un hombre armado abrió fuego desde el piso 32 de un hotel hacia una multitud que asistía a un concierto de música country al aire libre, un festival. El atacante disparó hacia la audiencia durante varios minutos, causando un gran número de víctimas antes de que la policía lograra detenerlo. El tiroteo dejó a más de 50 personas fallecidas. Marica, hay gente muy loca a lo bien. Y centenares de heridos. Continuó presentado con fines educativos. Uy, eso es en medio del tiroteo, ¿no? 58 víctimas. Uy, Jeffrey Dahmer fue un asesino en serie estadounidense que cometió sus crímenes entre 1978 y 1901 en ese man sí no ha reconocido. Este tiene hasta una serie en Netflix, parce. Wisconsin, Estados Unidos. Se acercaba a los jóvenes vulnerables y los engañaba para llevarlos a su apartamento, donde los drogaba, los retenía y los asesinaba, con el objetivo de ejercer control total sobre ellos. Después guardaba pertenencias de sus víctimas y partes del cuerpo de ellas para luego matarse con ellas mismas. Durante años no fue detenido debido a errores graves de las autoridades. En total asesinó 17 personas. Y otra vez Garavito, más de 200 víctimas. Sí, son como metáforas. Cuando una persona mata a otra persona, ¿cómo se le llama? Es asesino, ¿no? Asesinador. Homicida. Esta mierda. Homicida. Cuando una persona mata a dos personas o a más en el mismo momento, ¿cómo se le llama? Multihomicida. No me entra, no es de recocha. Asesino múltiple. Cuando una persona mata a muchas personas en diferente momento, diferente lugar y repitiendo patrones entre las víctimas, ¿cómo se le llama? Uy, qué difícil me la pusiste. Asesínense. La más fácil. Cuando una persona mata a un menor de edad o a dos, ¿cómo se le llama? Asesino de niños, infantil. Homicida de menores. Cuando una persona abusa sexualmente de otra persona, ¿cómo se le llama? Violador. ¿Sí, pilla? Le atiene a una. Pero entonces, ¿cuál sería la etiqueta para una persona como Luis Alfredo Garavito, quien en vida cometió todas las conductas que les acabo de decir? Todas las anteriores. Voy a dar unos segundos para que lo pienses. No, marica, pues todas. Pues asesino en serie, ¿no? Pues asesino en serie sexual sádico de menores. Uy, ese nombre sonó re sádico. Parece que de miedo es un muñeco. Eso da como una vibra toda fea. O sea, en general así, los muñecos así, los peluches muñecos, dan una vibra muy paila. Desde
Desde 1992, que fue el primer asesinato de Luis Alfredo Garavito, hasta 1999, que se dio el momento de su captura, pasaron un total de 7 años, en los cuales esta bestia estuvo acechando. En ese tiempo mató y torturó a un total de 200 niños, lo que quiere decir que Luis Alfredo Garavito mataba a un niño diferente cada 15 días durante 7 años consecutivos sin que nadie lo parara. Es mucha gente, parce, son muchos niños. No, este man estará muy loco. A lo bien. Y 7 años. Es que también es mucho tiempo. La mayoría de víctimas de Garavito eran niños hombres. Se aprovechaba de su inocencia, sabía cómo, dónde y cuándo atraparlos. Subamos en muchos sitios, subamos en terminales, en la misma calle, en un centro comercial, porque pues de mí se ha dicho que era que yo buscaba terminales, no, yo nunca busqué terminales. Casualmente yo llegaba de un viaje, ¿sí? Y había una víctima ahí, y entonces pues, yo utilizaba, ¿cómo le explicara? Hablaba, ¿sí me entiende? Lo que yo utilizaba, que ya eso es de público conocimiento, y entonces pues me llevaba a la víctima con engaños. Parce, lo habla tan normal. Como si fuera lo más normal del mundo. Sí, porque yo no voy a justificar nada, eso hay que decirlo. Y yo me lo llevaba con engaños. Bueno, un niño ahí en un semáforo vendiendo, ¿sí me entiendes? Sus cositas. Y pasa una, o sea, ¿cómo está persona rabia que ver está eso? proclive a esto. Le echa mano, lo convence, ¿sí me entiende? Le ofrece dinero. Es que el dinero es un medio para que pronto un niño, ¿sí me entiende? Bueno, él le capta, ¿sí me entiende? Y si la persona es convincente, pues se lleva el menor y hace lo que va a hacer. Señores, les tengo una pregunta. ¿Cuál ha sido el mayor susto de su vida? De Garavito, y yo estaba viendo el programa y una persona contemporánea a mí empieza a contar la historia cerquita a Cartago Pereira y yo veo y mi mente se va muchos años atrás y empiezo a recordar a Garavito frente al colegio cuando me dice "Psst, psst, psst". ¡No! Y yo cruzo la calle. Y este man tuvo contacto con ese man. Contárselo a mis papás porque yo pensaba que era una Con imaginación Garavito. de mi mente. Después se lo conté a ellos, mi mamá se acuerda de ese momento y yo Sí, es el de la red, lo ¿no? bueno fue que mi mamá me decía, no se vaya con la gente, pero yo me fui yendo con él porque él me estaba enredando con que me iban a dar un lobo. Vargas, espérate. Estamos hablando de Garavito. De Sí, Garavito, fue Garavito. Esto no pasó en tu cabeza, esto no pasó en tu imaginación. Muchas veces desde que Garavito salió, yo pensé que era un trauma de mi cabeza o era similar al man, pero cuando ya veo ese documental, mi mamá me dice, pues ellos se acuerdan, pero pues obviamente lo único que puedo decirlo soy yo porque mi hermana no vio al tipo, yo sí, él me fue embolatando, cuando yo veo que me estaba llevando a una destapada saliendo de Cartago. No, pues, esto no puede ser. Algo me decía, pero él me convencía diciéndome a mí, pero si no me cree, tranquilo, váyase porque yo le creo a usted, y yo me dejé llevar después ya con el susto y yo decido decirle, no, yo le tengo miedo a, no sé, prefiero irme para la casa. Y me fui. Y le cuento a mi mamá y mi mamá me pega. Porque me dice, ¿cuántas veces te he dicho que no le hagas caso? Todavía te lo dice. Pues perdón. Muchos de los cuerpos de las víctimas de Garavito eran imposible de reconocer, ya que el 70% de sus víctimas fueron halladas en huesos. Ay, no, parce, que turbio. La ropa. El CTI. Uy, no. No, claro, y a lo largo me imagino que iban a ir encontrando cuerpos. Lo que se me hace extraño es que, bueno, durante todos esos 7 años se encontraban cuerpos y no daban con quién era, pues, el asesino, parce, o el responsable de todas esas desapariciones y de todos esos cuerpos sin vida.
pero los pocos cuerpos que fueron hallados intactos al poco tiempo y con carne dejaban ver las atrocidades que este hombre le causaba a estos niños. Garavito no solamente a sus víctimas, sino que los torturaba, los golpeaba, los apuñalaba y hasta los quemaba hasta matarlos, ya que eso le causaba excitación. Un patrón que se observó en las víctimas de Garavito era que tenían en el cuerpo muchas, pero muchas no tan profundas, y después de años se pudo entender el porqué. No tengo erección, ¿sí me entiende? Es un tema muy espinoso, pero yo no, y muy vergonzante para este suscrito. Yo no porque no tengo erección, yo tengo un problema de difusión eréctil. A falta de que tenía problemas de erección y era flácido, tuvo que apoyarse en algo que fuese sólido y que penetrara. ¿Cómo así, man? La forma fálica del cuchillo tiene representación para él a nivel de su pene. O sea, el cuchillo y su pene son placer en la mente de Garavito. De allí que cuando en el 92 una sola vez a nivel del corazón a sus víctimas ofrecía placer, pero su placer fue pidiendo más requerimientos. Entonces empezó a las manos de la víctima y los glúteos y las partes intercostales bajas a nivel de los riñones, cosa que lo hiciera sufrir pero no lo desangrara del todo. El cuchillo es sinónimo de placer, es un falen en la mente de Garavito. Nos tomamos la tarea de investigar y de buscar a una de las pocas víctimas que pudo salir y escapar de los brazos de Garavito, y a continuación nos contará su testimonio. Vamos a ver. Es que mío esa muñeca, eso es... Bueno, mi nombre es William Trujillo Mora. Actualmente estoy viviendo en Estados Unidos. Yo te hago una pregunta, William. ¿Tu niñez? ¿De dónde creciste? Te voy a contar de mi niñez. Mi niñez tiene un antes y un después. El antes de haber pasado por las manos de Garavito. Yo era un niño con demasiado mundo, yo era un niño muy inteligente, yo era un niño que hacía mandados. ¿Cómo termina William en manos de un depredador como Garavito? Yo había salido en horas de la tarde a hacer un mandado y habían unos niños jugando con cartones, se subían al montículo, se sentaban en el cartón y se resbalaban. Paso por el montículo de tierra de nuevo, ya no había nadie, estaban los cartones allí tirados, entonces yo cogí uno de los cartones, me subí al montículo y me resbalé. En el momento en que yo me siento en el cartón, yo siento es un brazo que me coge por la parte de atrás y me dice no vaya a hacer bulla porque lo mato, y me lleva a un pequeño cafetal que había dentro del mismo pueblo. Yo me sorprendo, ¿yo qué hice? ¿Qué está pasando? Entonces en ese momento me mete para el cafetal y él primero me golpea y me hace la ropa. Cuando él te hace a vos la actitud que tú le ves a él es de un depredador, se veía tranquilo, se veía dominado por el deseo, ver un animal que no se controlaba, así, o era una persona muy calculador. Era muy agresivo, pero a la vez era muy calculador. Él siempre como que miraba para los lados, cada que sentía alguna bulla o algo, paraba y me tocó la boca. Cuando te la ropa lo hace de una forma brusca o te la quita suave, la acomoda. No le importa para nada. En pocas palabras, yo era como por la presa. No le importaba la ropa, no le importaba si yo estaba cómodo, si no estaba cómodo, si iba a estar en el piso. Él no le importaba nada. Iba era a besarme, a morderme. Pero tenía él ciertas peticiones contigo. Te decía como, hey, quiero esto, quiero esto. Ese tipo, en palabras pues vulgares, ese tipo hacía de que le besara el miembro, hermano, y él me obligaba a que lo tenía durísimo y trataba de tenerlo toda la boca, hermano, hasta el punto de hacerme vomitar, y él era feliz con todo eso. Él me decía que le tenía que coger y apretárselas y jalárselas, que se las golpeara. Eso era una cosa impresionante, y pues yo hacía todo lo que él me dijera, hermano, porque yo temía por mi vida. Ay, no asco, madre. Él también, lo mismo, que lo mordiera, que lo pero entonces él se enfurecía porque uno es un niño, uno no tiene pues la fuerza de una persona adulta, entonces quizás lo que yo le hacía no lo satisfacía del todo. O sea, era un tipo que no solamente disfrutaba del abuso, sino que era un tipo de abuso con violencia hacia él y hacia la víctima. Llega el momento en el que termina
el primer abuso. ¿Cómo son esos últimos segundos del primer abuso, cuando tú sientes que esa bestia va a descansar? El tipo lo que hace es que él descansa, él me coge mis pies, él se coloca botas de caucho porque él andaba vestido como campesino. Él huelía horrible, hermano, y así mismo yo tenía que acceder a él. Él huelía horrible, hermano. Entonces él me cogió mis pies, él se colocó las botas y me metió mis pies dentro de las botas y me abrazó yo dándole la espalda a él, y no sé cómo hizo para dormir, tratando de que no se despertara porque no sabía qué iba a pasar. Y él vuelve y despierta, entonces vuelve de mí, vuelven otra vez los golpes, vuelve otra vez todo. ¿Cuál es la diferencia de ese primer abuso a el segundo abuso? Que pues hablando pues en palabras como son pues sinceras, en la segunda vez yo creo que él no ya, porque la primera vez que él me untó eso por todo lado y me restregó eso por todo lado. ¿Qué sucede después de ese segundo abuso? Después de ese segundo abuso, él trata de dormir, de volver a dormir, pero él no duerme más. Yo le pregunté a usted a qué hora me va a dejar ir. Entonces él me dijo una frase que nunca se me va a olvidar, nunca. Él me dice cuando suenen las campanas. Suenan las campanas y parece que yo tuviera la campana dentro de mí, porque yo siento ese primer campanazo como dentro de mí, porque lo estaba deseando con tantas ansias que yo como que siento el campanazo dentro de mí. Y yo lo que hago es mirarlo a él. Entonces, cuando él me dice, pon ropa, entonces yo me pongo mi pantaloncito cortico, mi camisita, mis zapaticos, y él me dice, salga adelante, mire que no vengan personas. Entonces, en el momento en que yo lo dejo a él, le doy la espalda y me voy saliendo, porque tocaba una subidita, porque la carretera estaba allá arribita. Eso fue como en cámara lenta. Eso, en ese momento fue donde a mí se me detuvo el tiempo. Hasta ese momento yo pensé que él por detrás de pronto me iba a pegar y me asomé y no venía nadie. Entonces yo le dije a él, no viene nadie. Me dijo, salga. Y entonces ya me hacía así. Se despide de mí así. Y ahí yo salgo, hermano, como volador sin palo para mi casa. Yo salí corriendo, hermano, a millón hasta que llegué a mi casa. De los cuerpos encontrados de las víctimas de Garavito, no eran cuerpos, eran restos. Se encontraron más de 100 fosas en las que solamente encontraron huesos. ¿Por qué? No he enterrado, no, escúchame, yo no vamos a volver a repetir lo mismo que han dicho todos. Yo no enterré ninguna víctima. Iban quedando así, en la superficie, pero nunca enterré yo ninguna víctima. Yo nunca enterré. Yo únicamente iban quedando así por encima, ahí quedaba. Ya quedaban, pero yo nunca enterré. En los años 90 era la época en la que se quería capturar a Garavito. Era muy difícil, ya que la policía colombiana en esa época tenía una tecnología que no era muy desarrollada. Sin embargo, los investigadores empezaron a ver algunos patrones que empezaron a entrelazarse. Por ejemplo, los cuerpos siempre estaban de la misma forma amarrados y no los enterraban. Así que los investigadores llegaron a la conclusión de que se trataba del mismo asesino, así los casos hubieran sucedido aparte. Viendo más a detalle, se dieron cuenta que todos los cuerpos encontrados en esa época de niños estaban amarrados con los mismos nudos y también con el mismo material, nylon. Además, empezaron a ver detalladamente diferentes casos que no solamente tenían en similitud que habían sido abusados, sino que al lado de los restos, en más de uno encontraron la misma botella de licor. Hasta que un día, a fortuna de los investigadores, aquella bestia que llevaba más de 6 años acechando, cometió un gran error. ¿Qué pasó ahora con el man? La siguiente historia fue relatada por Garavito meses antes de morir. Vamos a ver. Garavito mata a un joven con el cual llevaba hablando varios días. Este joven era Ronald, aquel niño que unos minutos atrás les conté que fue encontrado con su dentro de su boca. La familia de Ronald, al darse cuenta que no aparecía, empezó
su búsqueda. Una tía de Ronald, quien en días pasados había visto hablando el niño con un hombre, quien se averiguó y era Garavito. Rápidamente lo puso como su mayor sospechoso. Buscó dónde se estaba quedando y junto a la policía lo fueron a buscar. Llegaron tarde. Garavito ya no estaba. Salió huyendo, pero en su afán de irse dejó la cédula. Y así las autoridades ya tenían el nombre de un presunto asesino de niños. Lo que no sabían los oficiales es que aquel hombre era mucho más inteligente que ellos. Garavito, unos días después de ese suceso, se encontró una cédula por cosas de la vida de un hombre que se parecía a él. Y así pasó de llamarse Luis Alfredo Garavito a llamarse Bonifacio. Hizo todo lo que podía hacer para parecerse físicamente a aquel hombre que obviamente le estaba robando su identidad. Y con esa cédula siguió su vida. Varios meses durante los próximos años, este tipo fue arrestado por hurto y por peleas callejeras, pero al tener una cédula que no era la de él y sin antecedentes, en unos días lo soltaban. Hasta que un día en Villavicencio arrestaron a Bonifacio por un crimen de bajo nivel. Villavicencio, Cabo Primero, Pedro Babativa. Nos encontramos aquí con don Pedro, viajamos total de 3 horas y media para ir hasta Villavicencio. Don Pedro fue el policía encargado en el tiempo en el que sucedió la captura de Garavito, fue el que llevó toda la misión. Estamos justamente con él hoy acá para que nos cuente un poco sobre cómo arrestaron a este asesino. ¿Usted quiere saber cómo se realizó la captura? El 28 de abril de 1999. Llamaron a la central como a las 6 de la tarde. La central reportó de un posible 906 en acción, un acceso carnal violento. Y llegamos aquí y ahí estaba el niño que habían intentado violar. El lugar de los hechos es esta mata de monte que está acá, al frente de nosotros. Según el comentario del niño, según el diálogo que se tuvo con el niño en el momento, él manifestó que se encontraba en el Parque Los Centauros. Él vendía lotería y hacía chance. Entonces, para ese momento... Marica, esos niños que están rebuscando la vida, parce. Niños que se están rebuscando la vida, llegó el otro huevo y les hace lo que les hace, eso es que rabia. Es abordado por este tipo y le dice que lo acompañe, que haber un ganado que él tenía, que lo acompañara, que es que él no podía caminar muy bien. Según manifiesta el niño, vienen de allá para acá en el taxi, lo trae amenazado con un cuchillo, que lo ponen en el abdomen. Él dice que abrazado, que lo traía intimidándolo. Se bajan, él paga su taxi. Garavito entra el niño para allá. Para allá, pero eso lo tenía aquí a 10 metros. Quiero dejar claro para que ustedes sepan que la historia que nos está narrando don Pedro es el último caso de violación de Garavito por el cual él es arrestado, por él. Mete el niño ahí a la mata de monte, lo empieza a desnudar, lo amarra, empieza a tocarlo. Afortunadamente en ese momento había un menor de edad fumando estupefacientes. Y él empieza a hacerles, ¡hey, que es el chino sano! Sale y le hace bulla, entonces llega la gente y Garavito coge hacia adentro de la mata de monte. El peladito es auxiliado por la gente de aquí. Ahí donde nosotros llegamos, hablo con el niño, me vengo aquí para el lugar de los hechos. Y Garavito. Y Garavito pues perdido. Entonces entramos, a 50 metros había una casa, una finquita, porque esto era una finca. Y ahí había una niña, ella nos dice, por aquí pasó. Ya estando aquí, la aglomeración de la gente, le manifesté a las personas, les dije, vámonos de acá, retirémonos de acá, pongámonos en el lugar de él. Si él ve aquí gente, quiere linchar y ve policía, pues él no va a salir. Si ya es aterrador que uno pase una situación de esas, imagínense en que sea en un panorama de estos de noche. No era una persona que se escondía mucho, que se iba afuera de la ciudad. Era una persona que lo podía hacer literalmente al lado. ¿Qué pasa con la maleza? Cuando un cuerpo entra en descomposición, la misma hierba se encarga de tapar el olor, de consumir el cuerpo. Entonces no es muy difícil de encontrar. ¿Por qué quería usted achantar la gente? Porque es muy obvio que una persona que se encuentre rodeada no va a salir. Retiré a la policía, me subí y le pedí el favor a los taxistas y nos subimos cada uno por su lado. ¿Y se despejó la zona? Se despejó la zona. ¿Se montaban en los taxis como para camuflarse o por qué? Sí, yo le dije a ellos, yo sé que él va a salir. Y efectivamente, el plan que yo hice en ese momento pues resultó. Yo ya alcancé a llegar hasta la 7ª brigada, me devolví. Devolviéndome, el patrullero me marcó, dijo, mi cabo, aquí ya salió, aquí hay un man que la niña lo identifica. Entonces nos vinimos y yo venía con el peladito dijo, sí, ese es. Y exactamente fue ahí, si quiere ingresemos. En el alambre, en el arbolito. Claro, y es que esa maleza salta, parce. El último caso de Garavito, es que literalmente acá fue donde pasó.
exactamente aquí, vea. No está muy alejado de la avenida. Y el man lo entró acá. El sitio exactamente donde fue. Y él cogió aquí para allá, hacia adentro, que es donde quedaba la finca. Aquí puede pasar algo y nadie se da cuenta. ¿Por qué? Por el ruido de los carros, la maleza. Claro, Pero usted se acerca hacia Garavito y ¿cómo es la comunicación? ¿Cómo es la reacción de él hacia usted? ¿Cómo fue la captura? Cuando yo me acerco hacia él, él no intentó huir, nada. Se quedó quieto y dijo, ¿qué pasa? Yo le dije, en este momento usted está capturado, intento de actos abusivos con menor de edad y hurto calificado y agravado. Quedó callado. Yo, no, pero usted está equivocado. Y eso me miraba y le decía, mamita, miraba a los niños. El man bien vestido, mamita, mírenme bien, yo no soy. No tenía ni tierra. La niña dijo, sí, es usted. Entonces yo me quedé viéndolo, lo subí al carro y me lo llevé para el CAI. Entonces empecé a mirarlo, tenía muestras en las rodillas de pasto y estaba mojado. Y le dije, bueno, explíqueme usted por qué está así, qué estaba haciendo allá. Yo, no, es que yo vengo de Acacía. Yo voy para Orizas del Guatiquía. Le dije, Y actuar relajado, claro, pues como para despistar a la policía, parce. Se hacía el que no sabía, que no quiere la cosa. ¿y por qué se bajó acá si la buseta va para el centro? Lo deja más cerquita. No, es que a mí me gusta caminar. Identifíquese. Y él se me identificó con una cédula llamada Bonifacio Morera Listán. Él anduvo todo el tiempo con esa falsa identificación. Bonifacio no tenía ni una denuncia, nada. Estando yo allá en el CAI, llegó el papá del niño, la mamá. Y dije, pero yo cómo amarro a este man, porque le pregunté al niño que qué le había alcanzado a hacer. Le dijo que no, que nada, que solamente lo había amarrado y que lo había tocado. Con ese testimonio no podía usted retenerlo. Sí, no, pues en esa época no es como ahorita, que es muy delicado. Tenía que pasar y me la jugué. Le dije, hablé con el papá y con el niño. Y el niño me dijo, es que yo tenía un billetes de lotería, no los encontramos. Entonces yo le dije al niño, la única forma de amarrar a este tipo es, vamos a decir, y lo va a meter por hurto calificado y agravado. Usted va a reconocer este billete porque es suyo. Usted va a decir cuando le preguntan, sí fue, me puse de acuerdo con el papá y el niño, y pues hoy en día lo cuento porque pues ya pasaron muchos años. Tenía que suceder esa cosa. O sea, es que si usted no lo incrimina de esa forma, Garavito estuviera suelto. Entonces es que el cabo primero arrestará a Bonifacio. Este delincuente pasa a manos de otras autoridades, las cuales investigarán un poco más allá hasta el punto de encontrar la verdad. Él llevaba una maleta, la cual la policía la revisó y tenía tiquetes de buses, recortes de periódicos de niños y desaparecidos, anotaciones de direcciones y cosas que para un ser humano y alguien del civil era muy raro. Entre tantos papeles que le encontraron a Bonifacio, encontraron el número, la dirección y el nombre de una mujer a la cual los investigadores deciden visitar. Al llegar a la ubicación, las autoridades se llevaron una grata sorpresa, pues nadie sabía nada de Bonifacio, ni tampoco vivía ahí, ni nadie lo conocía por ese nombre. Inmediatamente la ley mostró una foto de aquel personaje, sorprendidos al saber que ahí no lo conocían por ese nombre, sino como Luis Alfredo Garavito. En ese preciso momento, los investigadores sabían Ese man se la jugó mucho. no tenían a un delincuente común, sino a uno de los mayores sospechosos de asesinato a menores. Pero de nuevo se les olvidó que este hombre es mucho más inteligente que ellos. Garavito, al percatarse de que lo estaban tratando diferente, lo miraban mucho, se murmuraba mucho su nombre y hasta lo cambiaron de lugar, se dio cuenta que este arresto no era igual a los otros que había tenido. Esta vez era diferente. Entendió que ya no estaban arrestando a Bonifacio, sino a Garavito. Así que pensó rápidamente y minutos antes de que los oficiales le leyeran los derechos y le dijeran que estaba arrestado por ciertos delitos que no le habían dicho, decidió revelar su identidad, entregarse, confesar. Una jugada que le sirvió mucho más adelante a la hora de su condena. Se entregó, yo pensé que se iba a volar. Osamentos. Uy, no, marica. Uy, es que es muy fuerte, es muy impactante todo eso. Este fue uno de los lugares donde se encontró parte de la osamenta. Esta zona de acá, más o menos, ¿cuántos cuerpos pudieron encontrar en todo ese terreno? Sí, se encontraron entre 11 y 12 osamentas. Él no necesitaba irse muy lejos. Mi señor, y esta osamenta donde encuentran tantos cuerpos, ¿cómo van con ella? Esto lo patrullaba una empresa de vigilancia
a caballo. Uno de esos vigilantes encontró un cráneo o algo. Y encontrando ese cráneo decidieron buscar y encontraron... Y encontraron, sí, estaban muy cerca. Siempre llegaba, por decir algo, le voy a dar un ejemplo, ese árbol ya lo tenía, entonces allí, más allí, 10 metros más para acá, entonces encontró toda esa osamenta. Él llegaba y dejaba un cuerpo en un árbol, si no encontraban el cuerpo ni nada. Para él era un sitio seguro. Hay un caso particular en Acacias, llevó una parejita de hermanitos, niña y niño. Le hizo todo el daño que le hizo al niño y a la niña no le hizo nada. De todo y lo mató y a la niña no le hizo nada. Todos los casos fueron con niños. Parce, qué persona tan atroz, marica. Parce, eso está re fuerte, eso está más fuerte de lo que pensé, la verdad. Garavito fue condenado a 1800 años de cárcel. Ahí, en esa condena, le sumaron todos los delitos de aquella época. Pero en los años 90 existía una ley en Colombia que, sin importar la cantidad de delitos que alguien cometiera, la pena máxima que una persona podía cumplir en la cárcel podría ser de 40 años. Sí, gracias a esa ley, a Garavito le descontaron 1760 años. 3 de noviembre del 2001. Última hora, el violador y asesino Luis Alfredo Garavito fue condenado a 40 años de prisión, la máxima condena que está permitida en este país. Garavito se compromete a colaborar con la justicia y a confesar algunos delitos que no han salido a la luz, con ubicación exacta del lugar donde están los cuerpos. Aparte de su terrorífica negociación, vale recalcar la reacción que tuvo este asesino al escuchar su condena. Tras del hecho. Pobrecito el niño, qué pecado. Rebájenle la condena. Es que perro. Garavito cumplió su condena en varias cárceles de Colombia, pero sin importar la cárcel en la que estuviera, siempre lo ponían en un patio especial, ya que si lo ponían en un patio normal, no duraría ni un solo día con vida. Garavito, aunque estaba preso, era de los delincuentes que más facturaba dentro de una cárcel. Se dice que por una entrevista llegó a cobrar hasta 70 millones de pesos. Fueron muchas las que se dio durante su condena. Por buen comportamiento y trabajos que hizo en la cárcel, la condena de Garavito bajó de 40 años a 25. Y justo cuando faltaban tan solo 2 meses para que Garavito saliera de prisión y cumpliera 25 años de su condena, le dio una infección en un ojo, la cual le causó un paro cardiorrespiratorio. Y así, Garavito, en la cárcel de La Picota, falleció. A propósito de agresores sexuales, falleció el denominado terror de los Andes, Luis Alfredo Garavito. Este y asesino serial de niños murió a causa de un cáncer ocular en su ojo izquierdo. El brutal asesino de más de 140 niños en Colombia. Ya se veía cucho, parce. No, yo sí me acuerdo cuando yo escuché esa noticia, pero yo no sabía, parce, que había cometido tantos crímenes, o sea, que había hecho tantas cosas, pues tan pailas, parce. Y en La Picota me queda aquí nomás, parce, de aquí puedo verla literalmente. Me queda como a 2 kilómetros de aquí, o a 1 kilómetro. La trama Cuba de Valledupar. El INPEC confirmó este jueves 12 de octubre su fallecimiento en la clínica Nueva Santo Tomás del Caribe. El cuerpo de Luis Alfredo Garavito, alias La Bestia, fue trasladado a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal para llevar a cabo la necropsia correspondiente. ¿Qué hizo? Garavito de joven, ¿no? Y morir por una infección en el ojo, en comparación de todo lo que hizo.
Ese cuerpo sin vida, eso es que no se ve eso. Les presento a Kevin Pinzón, periodista y director de uno de los podcasts más escuchados en Colombia. Hace unos años atrás decidió investigar el caso de Garavito. Se obsesionó tanto con el caso que llegó hasta un punto en el que Garavito lo consideraba su amigo. Al frente de nosotros tenemos a una de las personas que más cercanía tuvo y conversaciones en los últimos años con Garavito. Tanto así que Garavito le dio a Kevin artículos personales para que los cuidara. Y cuando falleció, le dejó algo a Kevin que para él era sagrado, su Biblia. La Biblia, no, parce. La Biblia, que necesito conducta delictiva. Kevin, ¿cómo llegaste a ser amigo de Garavito? Todo empieza porque muchas veces le explican a uno que uno no se puede meter mucho con su fuente, que una cosa es lo personal y la otra lo laboral. Sin duda alguna entendí que si realmente quería tener como esa exclusiva, pues tenía que desafiarme pues a entrar un poco más en la vida de él. Y fue poco a poco como se fue convirtiendo eso en una relación donde ya él me llamaba todos los días, 24 de diciembre, 31, Semana Santa, sábados, domingos, y llamaba a Luis Alfredo, eran 3-4 horas hablando por teléfono con él. ¿Y ese man en la cárcel le permitían hablar por teléfono todo ese tiempo? Porque me imagino que lo que esta persona cuenta pues fue mientras Garavito estuvo en la cárcel, ¿no? Me imagino. Se fue como un muñeco, después a una vibra re padre. ¿Cuántos años hablaste con Garavito? 4 años, hablando prácticamente todos los días con él. ¿Y vos no crees que de pronto Garavito se pudo enamorar de ti? Pues eso dicen algunos expertos, otros sí dicen que pudo haber más como una amistad que nunca él encontró en otras personas. Es que... ¿Cuál fue la última conversación que tuviste con Garavito antes de que él muriera? Recuerdo mucho que ya no era una relación tan cordial. Ya habías terminado tu trabajo, había la necesidad de seguir hablando y la verdad ya no la había. Pero no te miento en decirte que sí fue incómoda la situación porque prácticamente ya eran 4 años hablando todos los días. Y el día que él fallece, me llama una persona que estuvo en ese momento y me dice que preguntó hasta el último día si yo estaba enterado que él estaba muy mal ese día y que si yo había llamado a preguntar por él. Uy, papi, eso no era una amistad, de una vez le digo. El mancito no lo veía como una amistad, ¿oye? El Garavito. Lo que tienes en las manos, ¿te lo regaló Garavito? Sí, la Biblia me la regaló, estos papeles me los enviaba para demostrarme cosas, me los mandaba desde la cárcel, ahí está, firmados por él. Remite Luis Alfredo Garavito Cubillos. ¿Puedo sacar algún papel? Sí, claro. Puede ser incómoda la pregunta que te voy a hacer porque no sé si la puedas responder, pero en algún momento te narró a palabras de él cómo hizo un asesinato. Te voy a contar una historia muy brava. Él me mandó a buscar un menor que se había perdido cerca a Manizales y me acuerdo que yo fui y me metí al sitio y me acuerdo que era así como acaba bajando. Yo empecé a bajar, me llegó el barro hasta las rodillas y me llama él. Me empieza a decir, oiga, usted al fin fue por allá a Manizales, donde le dije que fuera, ¿qué tal? Y yo, no, sí. Y él me empieza a contar lo que hizo con el menor. Y pues, viejo, era estar en el lugar donde había pasado eso. Y me empieza él a decir, mire, con el paso así, yo lo amarré como a todas las víctimas. Yo lo puñalé de esta y de esta forma. Claro, él me empieza a contar todo eso y yo estando ahí. De los que él utilizaba para... Sí. Esa es la letra de él.
La letra de Garavito. Hechos. Les voy a leer una carta que Garavito le mandó a una familia. Me siento con un dolor muy grande. También que yo estaba leyendo. avergonzado por haber causado este dolor tan grande. No ha sido fácil, ni para mí, ni para mi familia. No, marica. La misma, la misma reacción de la ha sido liendra fácil tengo. para esa familia. La mismita, socio. O sea, le pasa a ese man. ¿Qué es pa. esto? O sea, como rescarado. Mapas de- Sí. ¿Estos son mapas para encontrar cuerpos? Sí, tenía detalles, bajada de la carretera. Yo ya lo sabía un poco leer. Cada vez que tú veías un punto así en el mapa, ahí era donde quedaba el menor. Y él lo escribía, queda el menor o quedó el menor. Casa de alambre, baja la pendiente, zona de potreros, Potreros. bajas y ahí está Y el ahí menor. está el menor. Esta era la Biblia de Garavito. Esa fue la primera. ¿Qué tan importante era esta Biblia para él? Lo acompañó 21 años. Te voy a pasar la Biblia de Garavito. Quiero que me la entregues a mí con las mismas palabras y con la misma actitud que él te la entregó a ti cuando te la regaló. Ya íbamos a cortar, estábamos terminando nuestra sesión de entrevistas. Abre la Biblia, la lee él mismo y dice Penitenciaría de Alta, La Tramacúa. Él coloca la firma del día en que me la regala y dice Kevin Pinzón, que Dios Todopoderoso te otorgue toda la sabiduría que necesites a lo largo de la vida. No te apartes de esta palabra de Dios. El mundo no ofrece sino caminos de muerte. Que Dios te bendiga. Luis Alfredo Garavito Cubillos. Me dice, tome Kevin, esto es para usted. Cuídela. No, muy turbio, muchacho, la verdad, muy turbio. ¿Qué fue lo que te hace a ti? Eso fue lo que me hace a mí, me sorprendió. ¿Sabes qué? Me llamó mucho la atención el color. La Biblia. Sí, es que Subrayaba. con diferentes colores. Con diferentes colores. Eso también ha sido materia de estudio. Mucha gente ha hecho tesis, ha hecho estudios sobre esto y yo poco abro Tal vez esto tiene como que para ver opinión algo- pública, sino trato de que sea para gente que pues la estudie. Toda la Biblia está ¿Tendrá que ver algo tal vez con psicología? marcada, toda. O sea, literalmente se la leyó toda, mira, toda. ¿Tú crees que de verdad era un hombre que estaba con Dios? Para nada. ¿O crees que la religión la utilizaba para que lo vieran como un hombre arrepentido? Sí, no, yo Ya creo lo que dijo. indudablemente era eso, La liendra ya lo dijo. que él era de una u otra forma su estrategia, Claro. ¿Qué sabes de Garavito después de que muere? que me empieza a enterar de qué pasa en su celda. Espera, o sea, ¿te diste cuenta de lo que había en la celda de Luis Alfredo Garavito cuando muere? Me ¿Qué entero había? que cuando entran a sacar cosas de él, pues encuentran vainas que notaban que él seguía teniendo como su comportamiento frente a los niños. ¿Podemos saber qué? Voy a soltar algo que no está bien contarlo, pero te lo voy a contar. Sé por boca de alguien muy importante que dentro de las pertenencias de él tenía una revista y que en esa revista se le había hecho como unos recortes de la cara de unos niños de la revista. Tenía unos recortes en las paredes y tenía a Hitler, tenía a Pablo Escobar, tenía a Carlos Leder, tenía a los Rodríguez Orihuela. Los tenía como recortados y hacía como un tipo de collage. Ya los tenía que, tal vez como ídolos. Es una de las más de 200 víctimas de Garavito. Los niños, marica, qué pecado. Parce. Baila, la verdad, turbio, ya ni quiero ver esas fotos. Perdón al pueblo colombiano, que me den esa oportunidad
ya que yo de pronto no se la haría mucho. Espero que les haya gustado este documental. Fue hecho con mucho respeto Duro. y en honor a las víctimas. No olvides darle like, suscribirse y comentar. Eso me ayudaría demasiado a seguir con los documentales. Aquí a los lados les estoy dejando otros videos para que los vean, que están al mismo nivel de este. El 70% de personas que ven mi contenido no están suscritos, así que suscríbete. Nos vemos en el próximo y esto fue un recordatorio de que aunque todos somos personas, algunos pueden ser un monstruo. Pues yo la verdad muy impactado, muy impresionado porque no me esperaba que Garavito hubiera cometido tantos actos atroces, parce. No me esperé que fueran actos tan impactantes, parce, con esa gran cantidad de niños. Me impactó mucho. Que decía la leyenda al comienzo, es cuestión como de, o sea, la intención pues de todo esto es como reflexionar sobre el cuidado de los niños ahorita. Uf, el documental en sí, como la producción del documental también estuvo muy chimba, parce. Como le digo, pues la leyenda siempre tiende a hacer estos documentales muy chimbas, a los lugares en donde graba, como lo dije a lo largo del documental, los lugares en donde grababa las tomas para la información, muy chimba, se ve el esfuerzo y el trabajo que hay detrás de todo esto. Nada, muchachos, espero que les haya gustado esta reacción. Comenten por ahí en los comentarios si quieren que traiga más de estas reacciones a documentales, a videos, a lo que sea. Espero que se hayan parchado este videito. Ya saben que me pueden dejar un gran like en este video, se pueden suscribir a mi canal, que eso me ayudaría bastante. Nos vemos en un próximo video o en una próxima reacción, lo que sea, manitos. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time.